anunciaba la Juli antes de ir a la pausa comercial y lo recoge Radio Bio Bio, lo destacamos aquí en el programa. Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprueba indicación para crear impuestos a los súper ricos. Esto en el marco de la pensión garantizada universal que se aprobó la semana pasada en la Cámara Baja. Bueno, durante esta tarde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta indicación que crea un nuevo impuesto a las rentas más altas. Además, el gobierno anunció reserva de constitucionalidad. Entonces, habría impuesto a los súper ricos. La diputada Sepúlveda nos podría explicar el detalle quizás de lo que se habló en la Comisión de Hacienda, pero el gobierno ya dijo que si esto avanza, al TC. A la tercera cámara le dicen algunos. Sí, Diputada, cuéntenos. Bueno, primero yo estuve ayer en la Comisión de Constitución y la verdad es que a uno le sorprendió mucho que no estuviera el ministro de Hacienda ayer. Ya. Porque después de lo que aprobamos por 138 votos a favor, ¿no? Se entendía que había toda una voluntad para poder llegar a acuerdo a cómo mejorar las fórmulas de financiamiento y asegurar el financiamiento. Claro. Porque hay un porcentaje importante que todavía, a nuestro juicio y juicios de varios economistas, todavía no está financiado. Y frente a eso se presentaron varias indicaciones el día de ayer, ¿no? Que se votaron en la tarde. Y esas indicaciones, ¿no es cierto?, era para poder complementar, pero era también para que el ministro, con el ministro de Hacienda, poder llegar a un acuerdo. Mira, estas son las baterías de indicaciones, o esta es la fórmula. Entonces, hoy día lo que ocurre es que no hubo ese acuerdo, y no hubo la capacidad y por eso es que se están aprobando, ¿no es cierto?, esto de los súper ricos, que no es nuevo. Sí. Ustedes saben que no es nuevo, esto también lo vimos, ¿no es cierto?, precisamente para poder mejorar todos los recursos para la pandemia. Claro. Entonces estábamos hablando de ahí de un 1,5%, por ejemplo, para que ellos tengan sobre los 5 millones de dólares, 5% para los que tengan sobre los 22 millones de dólares de patrimonio. De patrimonio. Sí. Entonces, un 5% de aquellos que tengan más de 22 millones de pero es un dólares. 5% de impuesto total al patrimonio. Del patrimonio. Pero es altísimo, po. Bueno, en otros países, fíjate, a mí me tocó estudiar lo que ocurría porque muchos dicen que va a la baja, ¿no? Sí. Va a la baja, pero fíjate que en Alemania, por ejemplo, en Finlandia, en Suecia, ese tipo de impuestos existía en forma permanente. Exacto. En forma permanente, y existieron durante 30, 40, incluso 80 años. 80 pero los años. terminaron sacando después. Claro, pero piensa tú que esos países llegaron a un equilibrio, ¿no? Y cuando no lo tuvieron, cuando no lo tenían, ¿cómo hicieron esa posibilidad de ajustar la desigualdad, ¿no? ¿Y por qué lo eliminaron? ¿Cuál fue el motivo? Porque ya no lo necesitaban de manera estable. O sea, imagínate un impuesto 30 años. Imagínate un impuesto 80 años. A mí me tocó revisar qué es lo que ocurrió en Europa, posguerra, por ejemplo, en relación a este tipo de impuestos. Entonces, nosotros lo que planteamos en un minuto era el 5%, ¿no es cierto?, sobre los 22 millones o sobre los 50 millones de patrimonio. Entonces estamos hablando aquí de los cuadros, de los yates, de los helicópteros, de eso estamos hablando, ¿no? Pero de eso estamos hablando. El problema que se generó es que, de hecho, teníamos la otra vez a Marco Antonio, a Meo. Marco Kremerman. No, a Meo. Y Meo decía, venía a denunciar básicamente que, no sé si eran los Mate o los Larraín, habían liquidado en el mercado casi de cerca de 20 mil millones de dólares y lo están sacando de Chile porque sabían que venía este impuesto a los súper ricos y que por eso se había disparado el valor del dólar un determinado día. Claro. Entonces es el problema. Económicamente ustedes tienen claro que los súper ricos tienen la posibilidad, tienen abogados, tienen de todo. O sea, van a agarrar sus lucas y se las van a llevar fuera de Chile. Las van a poner en Miami. Claro, que por eso que lo que nosotros estamos diciendo que no es en el tiempo positivo de ahora, ¿no? Lo que viene, sino era lo que tenían. O sea, del año pasado. Los van a agarrar por lo que tenían declarado desde patrimonio 2021. O sea, lo que nosotros planteábamos no era lo que viene, sino era lo que se tenía. Lo que se tenía. Pero en el de 2022 te van a bajar de 22 a 5 millones, pues van a pagar impuestos por 5 millones. Mira, siempre cuando hay un impuesto, van a buscar cómo evadirlo. Siempre, cuando hay un impuesto. Y por eso que nosotros decíamos que era por una sola vez. Porque claro, si no tenía la alternativa. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos, porque nos decían, no, esto no va a ser... No, lo que decíamos era el patrimonio que se tiene, que ya sabemos cuánto es. Claro. Y eran alrededor de 289 personas.
Ya. Sí, bastante ruso, sí. Eran 280. No era más que eso. Lo que le preguntábamos ayer a Barraza, ¿no? A Fernando Barraza de Impuestos Internos, decíamos, bueno, ¿podemos implementar esto o no lo podemos implementar? ¿Es posible implementar la reforma que plantea el gobierno de las exenciones tributarias? Sí, sí es posible. Pero cuando hablamos de poder fiscalizar y poder tener, ¿no es cierto?, en la mira después del Servicio de Impuestos Internos a 289 personas, nos decían que no se podía hacer. Que era difícil, claro. Que era difícil. Era complejo. Pero si tú ya tienes esa información, sabes lo que tienes. Tenés la declaración de renta 2021. Pero no le cobras impuestos, pero la idea era a lo menos. Ahora, ¿qué característica? Y uno puede comprar lo tuyo, ¿no? De decir, bueno, esto lo van a vender. Porque la idea es que sea de carácter permanente. Perdón, y afecta al patrimonio. O sea, con la declaración de renta, la renta es un elemento a evaluar. Claro, pero por eso que era el patrimonio, y tú decías, no, porque esto va a alterar el empleo. No altera el empleo, porque no es de lo que la persona tiene en su fábrica, en su negocio. Claro, no son utilidades de un negocio en particular. Se sigue generando por otro carril, ¿no es cierto?, el empleo. Lo que estamos diciendo aquí es que usted no paga nada por lo que tiene, lo que tiene. Por lo que usted permanentemente, ¿no es cierto?, está acumulando. Sí. Eso es distinto. ¿Y cuánto es la capacidad de recaudación que existe de respecto? Mira, se hablaba de alrededor de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Eso, una cosa así se planteaba en su minuto, porque si hay algo que se cuestionaba era precisamente esa cifra, ¿no? Claro. Era ¿cuánto es? Valía la pena. Uno hablaban que eran 2.000, otros hablaban de 5.000 o de 6.000. Entonces nos dijimos, por lo menos deberíamos, porque el Servicio de Impuestos Internos no nos ha ayudado mucho en eso. Como que obstaculizar la información, ¿no? Claro, si ahí hay complicidad con el Ejecutivo, ¿no? Claro. Entonces, no, la verdad es que tú dices, bueno, ¿es posible hacer esto con 200 o 300 personas o 500 personas? No es posible, nos cuesta mucho. ¿Cuánto es? Entonces, esa es la diferencia cuando tú tienes un ejecutivo en el cual te dice, ya, mira, revisemos, veamos cuáles son las complicaciones. O sea, hay que abrirse un poco a buscar. Aparte que es algo que existe en muchas partes del mundo. Y es lo que tú dices, Claudio, a lo mejor la gente va a decir, ya, en Chile voy a tener que sacar mi plata y me lo voy a llevar a otro país. Que eso es el miedo que nos meten a todos. Perfecto, tome su platita y lléveselo a otro país. Chile es uno de los países que tiene los impuestos más bajos. Así es. Entonces, por favor díganme a qué país se van a llevar ese dinero, porque a Estados Unidos no se lo van a llevar porque les van a cobrar mucho más caro que acá. Europa menos. Europa mucho menos. Va a terminar un paraíso fiscal a lo mejor, pero sáquenlo. Díganme, por favor, en qué país cobran menos impuestos que en Chile. Entonces, ya no nos sigan mintiendo con eso, si ya todos tenemos esto. Redes sociales, teléfono, se googlea y eso es todo. Los puedes llevar a paraísos fiscales. Los puedes meter en cualquiera de los cientos y tantos paraísos fiscales que tenéis y te blanqueas. Pero igual va a tener que pagar algo, sí. Y te paseaste y no estáis pagando cero. Y dejaste allá los 40 millones de dólares. Pero uno dice, pero la complicación más grande era que quiénes son los más ricos en Chile. No, si son poquitos. Claro. Y los tenemos contados con los dedos de la mano. Y sabemos quiénes son, que los tenemos cerquita en la moneda. Pero si ese es el problema. Sí, porque hay una incompatibilidad de intereses, porque cuando están diciéndole que voy a afectarte con este impuesto específico, tiene nombre y apellido. Claro, nosotros sabemos. Entonces ahí, Eduardo, nosotros decíamos, ¿qué gesto hubiese sido? ¿Qué gesto hubiese sido? Que justamente ahora, cuando los más ricos del mundo estaban diciendo cóbreme más impuestos. Exacto, claro. Porque ¿cómo ayudamos a solventar esta pandemia? ¿Cómo ayudamos a tener cierto grado, ¿no es cierto?, de equilibrio. Claro. Y eso no ocurre. Oiga, diputada, fíjate que ahí hay un punto grande, que la diputada da en el clavo. Los gestos, los símbolos son los que sanan, son los que unen, son los que nos vuelven a conectar. Y cuando tú eres un súper rico y tienes 22 millones de dólares y estamos ante una pandemia, digo, ¿qué te cuesta? Sí. ¿Qué te va a dañar? ¿Te va a complicar? Por algo se hizo súper rico, porque tiene que ser así el tipo, pues tiene que ser así de tacaño. Ahí está la respuesta. Pero el problema es que para que el país crezca y para que ellos también sigan siendo súper ricos y sigan desarrollando su negocio, necesitas de estabilidad, paz, tranquilidad social, todo eso. Si no, vamos a seguir Eduardo, del moño. Para quien quiera hacer un negocio, y lo vivimos, en la antítesis de lo que vivimos en el estallido social, ¿qué es lo más importante? Para quien quiera hacer un negocio y a los empresarios que nos están mirando. Es eso.
O sea, tú necesitas una paz social, una tranquilidad, que las personas puedan trabajar, que la economía se mueva como tiene que moverse. Exactamente. Pero para eso necesitas tener hoy día los equilibrios que son tan básicos en una sociedad. Sí. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Entonces, yo todavía no pierdo la esperanza, unas medias tontas en esta cosa, pero yo todavía no pierdo la esperanza que uno diga, sí, ¿sabes qué? Súper rico, ya. Claro. Mira lo que pasó en la TAM. Pero mira, hagamos esto. Claro, pero y lo mismo que están haciendo muchos súper ricos en el mundo. Y hay señales de súper ricos aquí en Chile también. Sí. Que han dado señales de decir, ok, vamos, hagámoslo, no pasa nada. No hay que... Y también hay señales del gobierno. El gobierno que dice eso. Me gustaría preguntarle, diputada, porque fue el ministro de las Express, Juan José Ossa, que anunció la reserva de constitucionalidad, indicándole a cada uno de los parlamentarios que se avanzaba el informe financiero con ese nuevo impuesto, van a ir como gobierno al Tribunal Constitucional. Bueno, pero es que nosotros estamos acostumbrados a eso. Ya esa amenaza ya no le mueve. Que nosotros estamos en las comisiones, como en la comisión de trabajo, reserva de constitucionalidad, así como el cuco, ¿no? Reserva de constitucionalidad. Y esto es permanente. Ahora, yo creo que también esto es una señal, a propósito de lo que dice Eduardo, es una señal, bueno, sentémonos a conversar, pues, de verdad. O sea, ¿por qué con la pistola en la mano, no? Sentémonos a conversar, busquemos la forma, busquemos financiar esto que es tan importante. Para los chilenos. Por eso era imprescindible que hubiera estado el ministro de Hacienda ahí precisamente. Ayer no estuvo y yo reclamé porque dije, bueno, ¿cómo vamos a llegar a una negociación, ¿no es cierto? Que si no está, que tiene que tomar la decisión política. ¿Cuándo se van a meter con la exención al impuesto que gozan los camioneros? ¿Cuándo se van a poner chorito a bailar? No me pongas en aprieto a la diputada. Oye, camionero, naviera, las aerolíneas, las mineras, ¿Cuándo? Ahí está la plata, pues. Bueno, ahí uno dice, o pagan todo o no pagan ninguno. Porque, bueno, vamos a estar muy atentos a lo que suceda finalmente a este impuesto a los súper